El milagro en las aflicciones. El milagro que vamos a ver, hermano, de nuestro Dios en las aflicciones. Entonces vamos a recordar nada más rápidamente que en Génesis termina con el capítulo 50 y termina con un evento importante que es la muerte de ¿quién, hermano? ¿Jacob fue el último en morir en Génesis? ¿O quién fue el último en morir en Génesis? José. Entonces el capítulo 50 nos narra acerca de la muerte y sepultura de José. Y al igual que su padre, no querían morir en Egipto. Eso es, hermano, importantísimo. Porque ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere que su cuerpo no sea levantado en el mundo? Ellos no querían ser enterrados en Egipto, sino que José le cumpla a su papá. Pero José va a hacer la misma promesa o quiere que le haga la misma promesa a su familia. Y hasta Josué, hijo de Nun, es cuando se va a cumplir que a él no lo entierran en Egipto. José muere ¿a qué edad, hermano? Fue bajando esta tasa, hermano, fue bajando. 110 años muere José. Es el último del versículo. Vayamos a Génesis 50, 26. ¿Ya está usted? Génesis capítulo 50, versículo 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. ¿En dónde? Recordando que pues, así les gusta a esos, ¿va? La gente importante, hermano, sobre todo faraones y en este caso con José, que fue el segundo de Faraón, los ponían en un ataúd, hermano, así literal, como usted puede ver o apreciar en las películas o en los museos. Así ellos estaban, los embalsamaban o les ponían parecido a las momias y permanecían años y siglos ahí, hermano, con su cuerpo. Así que José fue puesto así, pero, repito, hasta Josué, él va a regresar su cuerpo, sus huesos, a donde él quería. Y el día de hoy, hermano, vamos a ver este milagro en las aflicciones, que van a comenzar las aflicciones, hermano, para el pueblo de Israel, en un libro que vamos a empezar a escudriñar, que es el libro de Éxodo. Diga conmigo, Éxodo. Vamos a ver primero, hermano, el significado de esta palabra Éxodo, hermano, que nosotros lo tenemos ahorita vamos a romper la palabra, pero antes de romper la palabra, en hebreo significa Asher, y Asher, hermano, es exactamente como vamos a leer, así que vayamos a Éxodo capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra, Éxodo 1:1. Estos son los nombres, diga conmigo, estos son los nombres. Entonces, antes no se llamaba Éxodo, hermano, sino que se llamaba así, estos son los nombres. Que es el libro en hebreo, digamos, Asher, estos son los nombres. Pero con el tiempo, hermano, fue modificado. ¿Por qué? Porque cuando usted lee un libro, hermano, lo que importa es el contenido del libro. Y con respecto al contenido del libro, usted le puede dar un título. Entonces, el contenido del libro de Éxodo nos narra acerca de la salida del pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Entonces es una palabra griega, Éxodo, que significa ex, salida. Y yodos, hermanos, significa camino. Entonces, Éxodo significa la salida o el camino de la emigración de un pueblo israelita hacia otro lugar. Usted puede escuchar esa palabra, también usted la puede usar en su léxico, que no es muy común, pero usted puede decir, hay un éxodo de habitantes, o sea, hay una ¿qué? Salida de personas de una ciudad a otra. Usted puede ocupar otra, por ejemplo, hay un éxodo rural en muchas de las ciudades de México, ¿está de acuerdo?
quiere decir que hay muchas personas que dejan de estar en su ciudad habitual para irse a otro lugar. Entonces, Éxodo, hermano, esta palabra griega la vamos a estar ocupando y es lo que vamos a ver a lo largo de este libro, hermano, que nos va a narrar la salida, la liberación, hermano, de el pueblo israelita. Algunos sinónimos, hermano, de Éxodo es migración, huida, desplazamiento y una salida colectiva. Algunas palabras que también usted puede utilizar y nosotros podemos entender perfectamente de qué va a tratar el libro. Estamos hablando de Éxodo. El que vamos a ver hoy es el milagro en las aflicciones. Entonces, una vez que muere José, el cual, pues, vamos a decirlo así, Dios así quiso y desgraciadamente, 110 años es poco, hermano. O sea, tuvo que durar un poquito más. Ahorita vamos a ver por qué, pero Dios quiso cortar la vida a los 110 años y fue un descenso grande con todos sus familiares, desde Abraham, Isaac, Jacob y él, 110 años, porque al pueblo de Israel le van a venir las aflicciones. Diga conmigo, las aflicciones. Vamos a leer Éxodo, hermano. Ahorita yo lo voy a ir leyendo y en donde yo le pida su apoyo, le voy a solicitar amablemente que me apoye. Leyendo, vamos a leer todo el capítulo 1. Dice así: estos son los nombres, ya lo explicamos, así se llamaba antes. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántos, hermano? 70. Un número, hermano, que nos habla de generación. Diga conmigo, el 70 es una generación. 70 es una generación. Usted puede tener 70 personas en su familia, hermano, eso es una generación, y cada uno de ellos irá multiplicándose, como es lo que vamos a ver el día de hoy. Y José estaba, ¿en dónde, hermano? En Egipto. Fíjese, así inicia este libro, explicándonos que José estaba, ¿en dónde? En Egipto, con toda su familia, que eran 70. Versículo 6 nos recuerda lo que pasó en Génesis. Y murió José y todos sus hermanos, y con toda aquella, ¿qué? Generación. Entonces, usted relaciona el número 70, implica una generación completa. Una generación completa, hermano. Muere José y todos sus hermanos. Obviamente, pues, tenía hermanos mayores, fueron los primeros quizás. Y José a los 110 años. Pero viene su generación de sus hijos, Manasés y Efraín, para abajo. Y dice el versículo 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos ¿la qué? La tierra. La porción de Gosén, que una vez escudriñamos, hermano, esa porción de Gosén que vimos que cuando Jacob va a ver a José, les dice: te vamos a meter, pero en Gosén. Así que este primer versículo, hermano, también es clave para lo que vamos a estar escudriñando, el 7. Ayúdeme con el 8, por favor. Un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Entonces se levanta sobre Egipto un rey, que ahorita vamos a escudriñar. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, lo dijo este faraón nuevo. Ahora pues seamos sabios, inteligentes, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. 11 yo. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón
y Ramesés. 12 usted, por favor. Cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios permitían a los hijos de Israel. Versículo clave que también vamos a ver, ya llevamos 7 y 12, acuérdense 7 y 12. 13 yo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, y una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y les dijo, usted 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Usted 19, por favor. Las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 20 clave. Y el 21, usted, por favor. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a todo hija preservar la vida. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo es que se va a presentar aquí un milagro en una aflicción, iniciando, hermano, con el significado de aflicción, hermano. Nosotros entendemos que aflicción, hermano, para empezar es un sustantivo, hermano, que significa sufrimiento. Diga conmigo sufrimiento. Significa pena, angustia, dolor. A veces puede ser dolor emocional, hermano, dolor físico, causado por alguna situación difícil o alguna desgracia. Todos nosotros, hermano, hemos pasado por aflicciones, todos. Inclusive el Señor Jesucristo pasó por aflicción, hermano. Él ciertamente llevó nuestras cargas. Él llevó nuestros pecados, hermano. Él llevó nuestras aflicciones en la cruz. Él las cargó. Entonces, esta aflicción, hermano, es lo que vamos a ver en el capítulo 1. Se divide en dos partes. La primera parte, ya le dije en la introducción, es acerca de los nombres. No se quiso poner en Génesis al final, porque nos va a dar justamente la introducción del libro de Éxodo. Entonces ellos inician siendo 70. Dice el versículo 5. Una vez que ya puso el escritor, que sí fue Moisés, obviamente a Moisés le describieron esta situación, porque Moisés más adelante va a nacer y todavía era un bebé. Dice la descripción que están los hijos de Jacob, que son los 12, sus nietos, que ya vimos en las lecciones pasadas, a los cuales Dios los va a bendecir. Y dice el versículo 5 y 6, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Entonces José, hermano, todavía estaba en Egipto, y en Egipto no había aflicción, porque mientras estaba José no había problema, porque José se encargaba de su familia. Algunos le llaman nepotismo, hermano, algunos le llaman conflicto de intereses, pero lo que no se entiende, hermano, es para perseverar, o sea, para que no se perdiera eso, porque José es el que estaba al pendiente de la familia. ¿Quién fue quien trajo a su familia a Egipto? José. ¿Quién los invitó a venir a Egipto? José. ¿Quién les consiguió el trabajo a su familia? José, hermano. Pero hay gente que piensa que es conflicto de interés, nepotismo, privilegios quizás, pero estaban bien y con un propósito.
Ese propósito se termina hasta que la vida de José termina, hermano. Y dice el versículo 5, y José estaba con ellos en Egipto, pero murió José y todos sus hermanos, y con aquello toda ¿qué? Esa generación. Entonces, esta es la primera aflicción. Olvidar, diga conmigo, olvidar. Es un sufrimiento, hermano, es una angustia, es una pena que te olvides de las personas que iniciaron un proyecto. Aquí, hermano, iniciaron ellos poblar Gosén, esa tierra de bendición, esa tierra donde era verde, esa tierra en donde a los egipcios les daba asco y les daba así ser pastor de ovejas. Llegaron ellos, hermano, y la primera aflicción que podemos nosotros entender es que se van a olvidar de quién fundó, de quién hizo que Gosén creciera. ¿Y quiénes son? La familia de Jacob y de José. ¿Sí o no? Sí. Mueren esos 70, hermano, y obviamente al morir los 70, la gente se olvida de todo eso. Dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos ¿la qué? La tierra. O sea, ellos estaban a cargo, hermano, de esa situación de fortalecer a Gosén, de dar trabajo, hermano, de que estuvieran ellos bien, pero la gente se olvida, hermano, de lo que tú vas a hacer. Lo que tú hagas hoy por tu trabajo, generaciones adelante se van a olvidar. O sea, tú puedes decir, hermano, literal, voy a comprar una banquita para la oficina, para donde estoy. Una banquita para descansar. A tu jefe, hermano, no le va a importar que tú hayas gastado, la hayas donado, la hayas regalado, le hayas puesto una plaquita. En el año 2026 esta banquita se compró con la cooperación de todo el personal. Años más adelante, a la próxima generación de empleados, ¿le va a importar tu banquita? Tus ideas que tú puedas poner hoy a tu lugar de trabajo, años más adelante, ¿le va a importar a la generación que viene? Te la van a criticar, van a decir, hubieran hecho esto, mejor hubieran pasado. Así pasa, hermano, igual con la iglesia. Lo que tú hagas hoy, hermano, la próxima generación no le va a importar, porque nosotros estamos viviendo nuestra propia aflicción, y en ese momento la familia de Jacob estaba bien. Pero al paso del tiempo, hermano, al paso de los años, muchos, las próximas generaciones ya no se iban a acordar lo que estaba haciendo José. Y mire lo que dice el versículo 8, aquí es donde inicia lo que le estoy diciendo, la primera aflicción. Entre tanto, o sea, en una parte estaba creciendo Israel, que sí viene, esta es una bendición, pero dentro de esa misma bendición, hermanos, estaba sembrando una aflicción. O sea, tú puedes estar bien hoy, pero con el tiempo, hermano, o en otro momento, se puede estar sembrando una aflicción. O sea, te puede pasar una aflicción. Israel estaba bien, pero dice, entre tanto, o sea, en otra parte, se levantó sobre Egipto, ¿qué? Un nuevo rey. Y dice ahí claramente que no conocía a quién, a José. No lo conocía. ¿Quién es? Y dijo a su pueblo, fíjate, hermano, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces la primera aflicción que vamos a ver nosotros ahí es el olvido. Que te olviden. Que te olvide tu familia, que te olvide tus compañeros de trabajo, que te olvide tu empresa, que te olvide tu iglesia. Que te olviden, hermano, esa es la primera aflicción. Y mientras tanto, hermano, se está cosechando, se va a levantar alguien con una idea para poderte olvidar y poder levantar la aflicción. Es normal, hermano. Quiero que lo sepas, o sea, Dios está de acuerdo, por eso es que a lo mejor a José le cortó la vida a los 110 años, o sea,
bien pudo haber sido otros 50 años y te da oportunidad de que sean más años más adelante la aflicción. ¿Está de acuerdo? Pero 110 los cortó y ya se estaba sembrando esta aflicción del olvido. Se levanta este nuevo faraón, este nuevo rey, hermano, y dice claramente la palabra, versículo 8, que no conocía a José. Y no nada más no lo conocía, no le importaba quién era José. No le importaba quién era José, qué hizo, a quién se trajo, a quién no se trajo. Lo único que sabe es que José trajo el problema para él. ¿Qué problema? Los israelitas. Mientras en el versículo 7 los israelitas están en bendición, se están multiplicando, se están fortaleciendo en extremo, dice ahí, para él es un problema. Entonces, mientras tú crees que tú estás haciendo bien, mientras tú crees que tú estás haciendo lo correcto, mientras tú crees que estás haciendo tu trabajo en la iglesia, hay alguien que no le está gustando. Hay alguien en tu trabajo, hermano, que no le está gustando lo que tú estás haciendo o lo que tú hiciste. A lo mejor trajiste ideas nuevas, hermano, y qué bueno, gloria a Dios. Pero va a haber alguien que diga, a mí ni me gusta eso. Yo soy de la vieja escuela. ¿Ha escuchado esa frase, hermano? ¿Ha escuchado eso? Yo prefiero estas ideas a la antigüita, como me enseñaban. A la persona que se le ocurrió ya tener las clases, hermano, en lugar de cuadernos, dispositivos electrónicos, y usted puede decir, qué buena idea. Otros pueden decir, no, en lugar de escribir van a estar en Facebook, WhatsApp, etcétera. O sea, tu idea que tú crees que es buena, ya te la tiraron por acá. Aquí estaba Israel bendeciéndose, aquí estaba muy bien, pero para el rey de Egipto, no. Ahora, hermano, es importante que usted y yo sepamos que Dios permite las aflicciones. Diga conmigo, Dios permite las aflicciones. Aquí se estaba formando una, dice versículo 8 y 9. Entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces ya vimos la primera aflicción, vamos a entrar a la segunda aflicción. La segunda aflicción dice versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, o sea, para el pueblo, para que no se multiplique y no crezca, que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, lo que inició bien, con el tiempo se deforma. Fíjate bien, hermano, lo que te voy a enseñar. Tú puedes venir con muy buenas ideas, pero pasando el tiempo a la gente le va a ocasionar conflicto. No sé si me estoy dando a entender. Tú inicias bien y con las mejores intenciones, pero con el paso del tiempo a la gente les traes un conflicto y te van a tirar tu idea. Israel, usted y yo, porque conocemos la historia, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos llegado y dicho al faraón: oye, pero se están llegando para trabajar, hijo. Este nace en un momento en el que ya las cosas ya están y empieza a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo la estaba viendo él? Que iba a desconocer a Egipto, o sea, a quien le está dando trabajo. Y tú y yo sabemos, hermano, que las personas no son así. O sea, tú eres así con la persona que te da de comer, con el que te da de trabajo. Estás tú en la Coca y por debajo de la mesa estás también en la Pepsi. ¿Sí o no? Tú estás en una empresa, hermano, y te vas con la competencia a decirle los secretos de tu empresa. Entonces, ¿qué estaba pensando este faraón? Son un montón. Se están multiplicando. Esa bendición él la vio como un problema. Entonces tu inteligencia, hermano, tu sabiduría, tu gracia, la gente le llama suerte, pero tu gracia en que no te pase nada, en que no te asaltan, en lo que tú tienes prospera, en tu quincena te luce, tu ropita te hace ver bonito, mientras que el que gana más viene todo fregado. Eso
La gente lo ve mal. No, pues engaña a su mujer. O sea, te empiezan a inventar cosas, hermano. ¿Sí o no? Por eso te digo, mientras tú estás bien, mientras te va bien como pueblo de Israel, acá te están atacando. Y es literal atrás de la espalda. Así el faraón estaba maquinando y no lo dijo enfrente, lo dijo quizás a su séquito, a sus secretarios, a lo que tenga, hermano. Y les dice: ahora pues seamos sabios, más inteligentes nosotros, hijo, para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y no acontezca que viniendo la guerra con otros pueblos, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate, hermano, el diablo está así maquinando. Tú estás bien, estás bendecido, estás próspero, te estás multiplicando. La multiplicación para Dios no nada más es física, hermano. O sea, sí, ten familia, pero la multiplicación es que tú ganes territorio, que tú tengas más. Eso es multiplicar, hermano. Hoy puedes tener un carrito chafa, pero después puedes tener un buen carrito, se llama multiplicación, hermano. Hoy puedes tener un trajecito, 2 trajecitos, y después tienes más, se llama multiplicación, hermano. Hoy tu refri lo abres y sale la mosca, y la cucaracha se va por allá. Pero después, hermano, Dios te dice: mira, hasta los Boeing vas a formar. Hasta el Danone y por sabor, hermano, vas a formar. Eso se llama multiplicación. Pero déjame decirte que mientras tú estés bien, algo va a pasar, porque Dios permite las aflicciones. Aquí se está maquinando algo feo, hermano. Una idea muy fea, porque estamos hablando de personas. ¿De qué estamos hablando, hermano? Y entonces viene una de las aflicciones a nivel histórico, hermano. Una de las ideas, hermano, que hasta el día de hoy, 2026, se sigue llevando a cabo, que es la esclavitud. ¿No? Hay muchas maneras de poder dañar a las personas, hermano, pero conviertas tú a alguien en tu esclavo, literal, es muy malo, hermano. Pero aquí hay un pueblo completo, aproximadamente, usted sabe la cantidad, vamos a decirle de 1 millón a 2 millones, está comprobado que son los que entraron a la tierra prometida. 2 millones. Está creciendo Gad. Para que tenga la idea, hermano, no es porque son 200 israelitas. Para que él haya dicho se pueden juntar, es porque eran muchos. ¿Sí o no? Sí. Entonces viene la idea y tenemos estas aflicciones. Ya vimos la primera, la segunda va a venir como la esclavitud. O sea, la manera que está planeando este faraón es que ya no se multipliquen y se va a meter con algo físico, que es que ya no haya más hijos, ¿no? Usted y yo sabemos, hermano, la abejita hombre y la abejita mujer se deben de juntar para que salgan más abejitas. Aquí el faraón ya va a empezar a maquinar cómo parar el nacimiento del pueblo. O sea, cómo que nada más sea 1 millón y 1 millón, no más. Y dice el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que los molestasen, hermano, diga conmigo, molestasen. Termine el versículo, por favor. Fuerte todos. Molestasen. Con sus cargas que edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces a este faraón, la segunda aflicción es la esclavitud. Fueron esclavizados, o sea, dejaron de ser, ahorita al último vamos a ver, pero dejaron de ser libres. Al estar en un territorio, la cantidad que sea de 1 millón para arriba, para que alguien te preocupe, hermano, pues debe de ser una cantidad grande. Dijeron,
que trabajen, pero sin goce de sueldo. Que trabajen, pero sin derecho, sin médico, sin nada. Así que a este grandísimo rey se le ocurre poner comisionarios de tributo. Y dice, para que los molestasen. Entonces, esta aflicción, hermano, es dolorosa porque su vida cambió. Tú hoy vas al trabajo, vamos a suponer, porque hasta el sistema nos tiene esclavizados, hermano. Vamos a suponer que vas bien feliz a tu trabajo. Que sí estamos esclavizados, ahorita vamos a ver en dónde, pero no de esta manera. Tú vas feliz, te presentas, checas acá, a veces no pasa el reloj checador y tienes que dar un patadón. Tú entras bien y crees que tú no eres esclavo de nadie más que de tu mujer, ¿no? Ellos, de tener una vida de ganaderos bien felices, se convirtieron en lo que hoy podemos decir con todo respeto, en albañiles de mezcla, hermano. Porque los van a poner, hermano, a hacer adobo, ¿sí o no? Y no es un trabajo, hermano, bien fácil, ¿no? Que tú estás sentadito en la computadora, no, hermano, aquí tenían que sudar. O sea que los israelitas estaban como los espartanos, bien ponchados, porque tenían que estar cargando, hermano, tenían que estar haciendo, y no es un trabajo fácil, hermano. En pueblitos todavía hay casas así, y tiene su ventaja y su desventaja, pero ellos, hermano, el pueblo de Israel cambió su vida de estar libres, de estar bien. Al día siguiente les presentan a sus capataces. Y no eran capataces, hermano, amables. Eso lo podemos ver más adelante cuando Moisés ya creció y ve cómo los trataban. Les pegaban, ¿sí o no? Donde también podemos ver ese trabajo duro y pesado, hermano, en las minas. Usted, hermano, en las minas de la antigüedad, hermano, a los esclavos los hacían entrar y no creo que había equipo, ¿no? Ponte esta mascarilla, no te va a pasar nada. O si había un derrumbe, pues ahí se quedaban y adiós, hay unos vidrios. Así que yo quiero que piense, hermano, porque nosotros también somos esclavos de un sistema. Aunque tú vas a trabajar bien feliz, regresas sabiendo que tienes deudas, sabiendo que lo que vas a ganar se te va a ir en el recibo de la luz que ya llegó. En lo que tú ganaste, hermano, se te va a ir porque a lo mejor se te enfermó un chamaco, a lo mejor se te enfermó tu mujer, a lo mejor tienes a un familiar en un hospital y todo tu dinero, poco o mucho, se fue. ¿Ellos ganaban un dinero a partir de este cambio? No, hermano. Ya les habían dado casas, tenían techo, porque igual más adelante se va a ver cómo cuando Dios manda a través de esas plagas, hermano, y el que no tenía sellado la sangre del cordero iba a morir, ellos tenían casas, pero no eran dueños. Al final del libro, la salida, los tienen que pagar porque los empezaban a esclavizar. O sea, a partir de este versículo, de este capítulo, ellos ya van a ser esclavos. Y todo el libro, hasta el final, y parece poco un libro, pero fueron años. Dios les dice, voy a reclamar ese tiempo que Egipto los hizo esclavos. ¿Lo permití? Sí, pero también sé que deben de pagar. Su vida iba a cambiar, hermano, iban a ser esclavos. Versículo 11 y 12. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios capataces de tributos, con el látigo fuerte, hermano, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. 12, usted, por favor. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
Aquí lo que le digo, vienen dos milagros. El milagro de que ellos seguían prosperando, fructificando, multiplicándose, estaban bien de salud. Y se estaba orquestando algo, hermano, que Dios iba a permitir, que era la aflicción. Ellos ya estaban siendo esclavos, de un día para otro dejaron de estar libres. Y dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se ¿qué? Multiplicaban. Vamos a pensar así, hermano, con todo respeto. Tenían un duro día de trabajo y llegaban a su casa y la mujer lo esperaba para darle su regalo. No hay otra, hermano, no hay otra, o sea, no dice ahí. Y nacían los hijos de la nada, así de, ay, te vi, no, hermano, y venía la cigüeña, y no. La única manera de multiplicarse, hermano, en cuanto a cantidad de personas, es haciendo lo que Dios dijo desde un principio. Multiplíquense, tengan aquellito, despídanse. Así que ellos, de su trabajo pesado, de haber cargado el adobe, de haber pasado la cadenita, un día largo, hermano, desde temprano hasta la noche, llegaban a sus casas y hacían la tarea. ¿Sí o no? Sí. Dice, por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían ¿a qué? A los hijos de Israel. O sea, el faraón dijo, pues si estoy agarrando su energía vital, su energía de hombre, y llegan estos a tener todavía para la mujer. O sea, me estoy dando a entender. La idea es buena. O sea, usted lo ha visto. No, me duele la cabeza. Hoy no. Me duele la cabeza. Hoy no, lárgate. O viceversa, el hombre, no, estoy bien cansado. No. Somos esclavos del sistema, hermano. Uno diría, ¿qué culpa tiene la mujer o qué culpa tiene el hombre? ¿Sí o no? Tú vas a trabajar, te gastas tu energía y llegas a tu casa y a tu mujer, o a tu hombre también, porque son los dos, viceversa. Hoy no quiero, me da la cabeza, no, hermano. El poder y la bendición estaba que en que ellos iban y se manchaban con ellos, terminaba su jornada laboral y llegaban a su casa con energía vital, hermano, vigor. ¿Sí o no? No hay otra manera de explicar que crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, pasaba un tiempo. A ver, reporte. No, pues hay más, mi señor. Aquí contamos, hicimos un censo, mandamos al INEGI de Egipto y contaban 5, pero ahora salimos que ya hay 2 más. O sea, nacieron 2 más. Pues cárguenle más el trabajo porque pues, llegan con ganas de tener acá intimidad. Entonces, es una bendición, hermano, escúchame, es un milagro que hoy en tu día de trabajo de 8 horas o de 10, contando el tráfico con o sin, llegas a tu casa a tener energía para tu mujer o para tu hombre. Y no es energía para pelear, hermano, Repito, aquí dice claramente, se multiplicaban y crecían en cantidad y en bendición, hermano. Pero hoy en día ya, literal, podemos decir, hermanos, personas que van a la iglesia y gente de afuera, obtiene la esclavitud del mundo y dice, yo nada más uno. Yo nada más como los chinitos, uno. La única manera, hermano, por eso es que Dios ama esto. Dios ama, hermano, a que tú y que yo entendamos que la multiplicación no es que Dios te mande, te va a mandar, ¿qué quieres? Un alemán ahorita, pues ahí te va. No, hermano. ¿Qué quieres? Un morenito así bien negrito, bien bonito, el niñito. Y con ojos verdes, ahí te va. No, hermano. Pero no nos damos cuenta que estamos siendo esclavizados. Trabajo, televisión,
redes sociales, celular, el mundo te tiene ¿cómo? Esclavizado y ya no hay cargas. ¿Te das cuenta? Tú llegas a tu casa después de trabajar y ya no hay tiempo para, vamos hijo, vamos hija, vamos a salir. Se acabó eso, hermano. ¿Sí o no? Aquí está el milagro, versículo 12. Tú no, ¿cómo te puedes explicar que de un trabajo tan duro, tan agotador, se sigan multiplicando? Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Con dureza. Entonces la segunda aflicción es que, la tercera aflicción es que eran oprimidos con dureza. Ya vimos que el primer nivel no les funcionó, que es van a ser esclavos, un horario a un horario y ahí muere. No, ahora cárgales el trabajo al doble. Si cargaba 10, que ahora cargue 20. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel ¿con qué? Con dureza, hermano. Con dureza. El trabajo, hermano, es duro. Usted ha escuchado la frase, trabajando duro o durando en el trabajo. ¿Sí o no? Hay algunos que tienen un trabajo duro, hermano. Y eso, ya le dije, los factores externos, el tráfico, el que te enjetes por fuera, o sea, estás en tu trabajo. Y ahora imagínate que sea un vendedor, hermano, y que se te junte la gente. Lidiar con otros chinches que llegan y te dicen quiero y a la mera hora ya no. Viene a otro nivel, es la dureza. Y amargaron. O sea, hay personas que trabajan amargados. Ya no son felices. No sé si te estás viendo por dentro, hermano. Estás diciendo, sí, me siento esclavo del sistema, me siento esclavo de mi mujer, esclavo de que hay que pagar, esclavo de esto. Ya no estoy feliz, o sea, ya no estoy amargado. Ya voy a mi casa, a mi trabajo y contesto a la gente, ¿qué quieres? ¿Qué le doy? ¿Qué le ofrezco? Estos ya estaban amargados y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿En qué, hermano? Mírelos, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban ¿con qué? Con rigor. Ponme el versículo para ir ahí. Siento que nada más están viendo ahí el título. 14, es importante. Ellos, hermanos, ya estaban amargados. Los amargaron, así es lo correcto. ¿Los qué, hermano? Tu trabajo te amarga, tu jefe te amarga, ¿sí o no? ¿No has notado que hay un cambio de responsabilidades? No hay un cambio y te siguen pagando igual. Te siguen pagando igual. Empezaste bien y te das cuenta que ya te pone más, te habla bonito, pero cuando llega el cheque, igual. Entonces, amargaron su vida, hermanos. Es algo muy triste que otras personas amarguen tu vida. Es una aflicción. Con dura servidumbre, hermano. En hacer ¿qué? Barro y ladrillo. O sea, se ensuciaban, hermano. No creas, ponte estos guantes, hijo. Ponte estas botitas de mataserpientes. No. Descalzos y con las manos, hermano. Ese era su trabajo, hermano, de esclavos. Y van a trabajar muchos años, hermano. 400 aproximadamente, más un cachito, pero 400 seguros. Al final Dios les va a dar su liquidación, pero por miles y millones, hermano, por haber hecho ese trabajo tan duro. Entonces tú cuando trabajes por fuera, no vayas amargado, hermano, porque es una aflicción. Y aquí en la iglesia, hermano, tampoco estés amargado. Lo que tú hagas aquí, hazlo por amor, porque quieres y porque así te nace del corazón.
y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban, ¿con qué, hermano? Con rigor. Ya no era si querían, ya era de fuerzas. Versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto. Fíjese, hermano, vamos a entrar a otra aflicción fuerte. Tú puedes pasar una tras otras aflicciones, hermano. Estamos viendo las aflicciones y ahorita vamos a ver unos versículos. Yo no sé cuántas aflicciones en tu vida has pasado, una tras otra. Y de niveles. ¿Te ha pasado? Te enfermas, se enferma alguien, se pone grave, Dios decide llevárselo, ocurre algún accidente, te quedas sin trabajo, algo pasa, hermano, va uno tras otra. Todas esas, dice la palabra, de todas esas me librará Dios. Ya lo veremos. De todas esas te va a librar Dios. A ellos los libró 400 años después, hermano, porque es la voluntad de Dios. De todo, hermano, aflicción se va a orquestar un milagro. Dice el versículo 15, vamos a ver la cuarta aflicción. Llamó el rey de Egipto a las parteras, las trajo ahí a las señoras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátalo, y si es niña, entonces que viva. La cuarta aflicción, hermano, ya tiene que ver directamente con la vida. O sea, este rey ya se había tomado la atribución de decir vive o muere. ¿Y desde dónde, hermano? Desde bebés. Obviamente no estaba la tecnología del ¿cómo se llama? Del ultrasonido, hermano, ¿no? Si no, el rey estaría sentado a ver esto ya de una vez. Gracias a Dios, hermano. Pero sí tenemos eso hoy actualmente. Si hay un faraón ahí sentado, acuérdense que el faraón es tipo del que se sienta y manda. Te sientas, ves que estás embarazada y no lo quiero, mátalo. ¿Esclavo? ¿Sí o no? Sí. Estás tú sentado y varios deciden, no, mátalo, no, niño, niña, no me importa, mátalo. Y todavía más duras gente, no, si es niña, es al revés, si es niña, mátala, si es niño, que viva. ¿Sí o no? Actualmente, hermano, está esa aflicción en el mundo. Yo espero que no te haya tocado, ¿no? Yo espero que tú no hayas tomado esta decisión como la hizo el faraón. Porque no somos dioses, hermano, no somos Dios para tomar la decisión de decir vive o muere. Este cuate, como gobernador, como rey, como alguien importante, ya se estaba tomando esa atribución de decir que muera. Y que era cómplices. Imagínate, mandó a traer a Cifra y a Fúa, a unas señoras ahí, para decirles cuando ya vayan a nacer, ahí decidan y mátenlo. Dice el versículo 17, clave también para la bendición de este pueblo. Acuérdense que se está orquestando el milagro. Pero las parteras temieron ¿a quién? A Dios, hermano. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida ¿a quiénes? A los niños. No quisieron, hermano. Entonces, eso, hermano, es importante porque Dios te va a bendecir. Y si conoces a una persona, a un adolescente, hermano, sobre todo ocurre obviamente a estas edades adolescentes, que es la tasa mayor, estoy embarazada, tú conviértete en Cifra y en Fúa, pero no a los 9 meses, no, en ese momento no te deshagas de ese bebé. No te deshagas de ese bebé, porque Dios te va a bendecir, hermano. Así que estas parteras tomaron la mejor decisión y fue preservar la vida a esos niños. Tú debes de tomar la mejor decisión, hermano, dentro de tu propia aflicción. Preservar la vida, hermano, porque no nos corresponde. Diga conmigo, no nos corresponde. Ese es Dios, hermano. Y entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto?
que habéis preservado la vida ¿a quién? A los niños. Hoy, hermano, en México y en gran parte del mundo ya es permitido el aborto. Ya pueden abortar, hermano, y todavía hasta te ponen fecha, ¿no? Pues échate unos 4 mesecitos y ya puedes, bien. Porque no es considerado una persona. No es considerado, ¿sí o no? Y hay marchas, y hay grupos, y hay personas que dicen, es mi cuerpo y yo decido. Leyes que imponen para que tú ya puedes, hermano, tú ya puedes. Nos hace falta cifras y fugas, hermano, que se atrevan a decir no. ¿Cómo? No. Esa es una aflicción, y si se dieron cuenta fue subiendo de nivel. Una cosa es el trabajo, y otra cosa ya es meterte con mi hijo o mi familia. Y el gobierno se mete con tu decisión. Ya puedes, hijo, no te va a pasar nada, no te vamos a meter al bote por matar a tu bebé, no te preocupes, tú hazlo. Ese es el faraón, hermano. Símbolo literal del diablo. Puras permisiones, puro permitir sí. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Eso es obvio, hermano. Nosotros tenemos esa bendición, somos distintos. En nosotros, hermano, debe de haber el índice menor de enfermedades, de síndromes. Cuando nace tu bebé debe de tener la tasa menor, hermano. No es que me salió autista, no, hermano. Me salió con el síndrome de Asperger, me salió con el síndrome de Down. Allá afuera, hermano, es el índice más alto. Nosotros debemos de tener el más bajo, porque nosotros sí obedecemos. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras que vengan a ellas. Viendo las aflicciones, hermano, subieron de nivel de una manera grande en poco tiempo. Subieron estas aflicciones, hermano, que tú y yo podemos tener hoy. Ponle el nombre que tú quieras. Desde, si quieres, desde una gripe, hermano, que hay algunos que la consideran aflicción, porque no te cuidaste, porque te dormiste tarde viendo la repetición de la repetición, y aparte tomando algo frío, a una aflicción, hermano, en donde Dios decidió llevárselo. Una cosa es eso, hermano, y otra cosa es que el mundo nos tiene en esclavitud, en opresión, con dureza. Trabajas 12 horas y no te alcanza, ya te dije, y te amargas, hermano, porque estás trabajando al sistema. Y lo que ocasiona, hermano, es a que tú no te multipliques. Ya te dije que la única manera que tú puedas tener un bebé es haciendo tu chamba. Es una bendición muy grande, hermano, llegar de tu trabajo y decir, mujer, hombre, tengo energía para ti. No para lavar trastes. Tengo energía para ti. Tengo energía para mi familia. Tengo energía. Porque aunque el sistema y el gobierno me estén oprimiendo con dureza trabajando, es una bendición llegar con esa energía, hermano. Vamos a ir a unos versículos. Romanos 5, 3 y 4, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿dónde, hermano? En las tribulaciones, en las aflicciones, en el sufrimiento te debes de gloriar. Debes de darle gloria y honra a Dios, porque dentro de tu aflicción se está produciendo algo. Iba a iniciar la aflicción de Israel, pero en todo ese tiempo se iba a producir algo que se llama paciencia. Diga conmigo, paciencia. La paciencia, hermano, que es un fruto del Espíritu,
No cualquiera se le da, hermano. No cualquiera tiene paciencia. Y no estoy hablando de esperar a la persona porque la citaste y ya lleva 10 minutos y tú ya te quieres largar. No, hermano, no. Paciencia en una aflicción. Paciencia en una enfermedad. Lleva 2 semanas, 3 semanas en cama, sé paciente. Llevas un tiempo, hermano, sin trabajo, sé paciente. Tu aflicción y tu tribulación produce paciencia espiritual, hermano, porque debes de esperar en Él. No en que te llamen porque dejaste 20 currículos. Te aplica la chida, hermano, nosotros te llamamos. 4, usted fuerte, por favor. La paciencia prueba, la prueba esperanza. Se les estaba generando una prueba de 400 años, hermano. Una prueba, hermano, en el que el pueblo de Israel iba a probarlos Dios para ver qué tanto iban a salir fortalecidos. Tu prueba, hermano, una tras otra es para producirte esperanza. ¿Y esperanza en quién? En Dios. La paciencia y la esperanza es en Dios, hermano. Vayamos a segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Iban a consolar, Dios iba a consolar a su pueblo 400 años, iba a haber una consolación. Versículo 4. Yo lo leo, no se fije, no se preocupe. El cual nos consuela en todas nuestras, dice en todas, no dice en algunas. Dígame, amigo, en todas. Todas, hermano, en todas te consuela Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dice la palabra, llorar con los que lloran. Si tú estás viendo a alguien que está sufriendo, hermano, que está pasando por una aflicción, una tribulación, algo, hermano, fuerte en su vida, si Dios te consuela, hermano, tú puedes consolar a alguien. Pero no sean ustedes, hermano, las clásicas personas que solamente te escuchan y ya terminas tú y ya no te dijo nada. Da palabras de consolación, da palabras de esperanza, hermano, da palabras de paciencia. A los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, ¿por quién? Por Dios. Esas aflicciones, hermano, ese sufrimiento, esa pena, esa tristeza, hermano, que a veces tenemos día con día, debemos de entender que es porque Dios está permitiendo que pasemos. Hay tiempo para todo, dice la palabra, y a lo mejor es tu tiempo, hermano, de llorar, es tu tiempo, hermano, de sufrir. Pero si tú sufres, hermano, va a haber alguien que te consuele. Romanos 8:18 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Algunos hemos pasado diferentes tipos de aflicciones, hermano. No nos podemos comparar, hermano, con alguien, reitero, de un tipo de aflicción distinta. Hay personas que sí han perdido familiares, hermano. Hay personas que sí se han quedado solas, hermano, huérfanos, literal. Hay personas, hermano, que literal no tienen ni para comer. Aflicciones, hermano, duras y difíciles. Pero de todas esas aflicciones, hermano, no se compara
con el tiempo que va a venir después. ¿Por qué es que nosotros vivimos ahorita esto? Para lo que venga después, hermano, más adelante. Cristo, siendo Rey y Señor, Hijo de Dios, bajó de su trono a sufrir, a tener aflicción, a tener problemas, a que lo insultaran, al que lo menospreciaran, al que lo injuriaran, hermano. Y no andaba llorando. Cristo, hermanos, aguantó hasta lo último. No les contestaba, sino lo contrario. Dios, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y a veces en nuestras aflicciones estamos llorando, estamos quejándonos con Dios, estamos diciendo, ¿por qué a mí, no a Él? ¿Por qué yo? Lo que iba a pasar el pueblo de Israel no era cualquier cosa, hermano. Ser esclavos, quitarles su vigorosidad. O sea, el que ya no quieras tener un hijo era ya parte del gobierno, hermano. No hay nada, hermano, que nos pueda separar de Cristo. Mire lo que dice segunda carta de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, diga conmigo, momentáneo. Usted ha escuchado la frase que dice, nada es para siempre. ¿Sí o no? 400 años igual indica, hermano, un cambio, hermano, de mentalidad de un pueblo, de una nación. Fueron 400 años que los probó Dios. Y se dice poco, 400, pero fueron momentáneos. 400 años. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? De gloria. Cada aflicción, hermano, en ti genera un peso. Un peso, ¿no? Porque adquieres experiencia, adquieres sabiduría, adquieres paciencia, adquieres esperanza para poderle enseñar a otros. Eso es un peso de gloria, hermano. Gente que sufre y que tú ya pasaste por eso, hermano, tú ya puedes tener esa consolación y decirle, porque adquiriste un peso de gloria, hermano. Salmos 34:19. Mire qué bonita promesa para Dios, para nosotros, hermano, que Dios nos hace. Ya está Salmos 34:19. Muchas, llega conmigo, muchas. Una tras otra, llega conmigo, una tras otra. Y va subiendo de nivel, hermano. Muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo. Pero de todas ellas me librará ¿quién? Dios, hermano. No sé cuántas has pasado en tu vida. Desde que naciste, inclusive pudiste haber tenido una aflicción. En la incubadora, en la cunita para bebé, porque no pudiste tú solo. Personas que desde bebés teniendo aflicción, hermano, enfermedad tras enfermedad. ¿Sí o no? Sí. De todas, hasta el día de hoy tú estás aquí demostrando, no a mí, demostrando que Dios te ha liberado y te ha libertado de todas ellas. Segunda carta igual de Corintios 1:5. Ya vamos a terminar. Porque en todas las cosas fuisteis como enriquecidos. Segunda carta 1:5.
Ya están, si lo tienen, ayúdenme. Ahí va. Porque de tal manera que abundan en nosotros las que. Ahora ocupa otra palabra, abundan. O sea, no hay una, hay muchas. Porque de tal manera abundan en nosotros las que, hermano. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra. El pueblo de Israel pasó por algo muy feo, hermano, hablando de tiempo pasado. Vamos a regresar a Éxodo 1:20. De todas las aflicciones Dios los va a liberar. Ese es un milagro, hermano. No hay manera de explicar la energía, el vigor, la viralidad que tenían los israelitas para llegar con sus mujeres y tenerlas felices. Y Dios hizo bien a las parteras que tomaron una buena decisión. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció. ¿En qué, hermano? Multiplicar el número de personas, no de terrenos, porque eran ya esclavos y tenían arrinconados allá, pero se fortalecieron en salud. Usted, hermano, si tiene salud, está fortalecido. Si usted se levanta todos los días y se baña y se para y se va y anda de aquí para allá, ¿cómo hay unos viejitos con más energía que usted y que yo, hermano? Va por su periódico, se levantan por la leche, no sé a qué hora, hermano, y en la noche están luego formados en la tortillería. ¿Quién aguanta ya 20, 30 minutos formado? Vale. Tienen más fuerza. Entonces este pueblo tenía algo, hermano, una bendición. Dentro de la aflicción se estaba el milagro, que se estaban multiplicando y había fuerza, había salud. 21, fíjese lo 21, otro versículo clave en esos que vimos. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Tú puedes ser una partera, hermano, dar un consejo. Antes de que se sienten con el faraón y con el doctor, a ver, no, pues sí están embarazados. Usted diga, acuérdate de Fua, acuérdate, hermano, y toma la mejor decisión, sí, porque entonces Dios va a bendecir tu familia. No seas esclavo, hermano, del gobierno, no tomes la decisión que ellos quieren. No, pues hay que echar cálculos. ¿Cuánto nos sale dar cuello? ¿Cuánto tiempo más tenemos para tomar la decisión? No, pues hasta los 4 meses. 22, último. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija que la vida. Cierra el versículo, hermano, con la última aflicción: la vida. Y eso es lo que próximamente quizás venga en el gobierno, hermano. Ya tener la decisión, hermano. Hay países, Medio Oriente, que ya no puedes tener más de un hijo. Hay países en el Medio Oriente en el que ya totalmente, hermano, está prohibido que haya reproducción. ¿Sí o no? O sea, ¿te das cuenta cómo el diablo le busca de una manera o de otra? Pero le busca. Pero en esa aflicción que el diablo genera, en esa aflicción en la que el diablo está, se orquesta el milagro de Dios. Porque veremos cómo, aunque esté esta orden, nacerá un niño que va a liberar al pueblo. A pesar de que el mundo, hermano, los gobiernos quieren que tú no estés, se orquestó, está en el reino de los cielos alguien que liberó no a un pueblo, sino al mundo entero, a todas las naciones de la tierra. Vino Cristo, hermano, a liberarnos de la esclavitud del mundo. Dice Cristo, hermano: estas cosas les he hablado
para que en mí tengan paz. A pesar de esto, hermano, a pesar de lo que vivimos hoy, en este siglo XXI, en este 2026, Cristo te dice: yo te digo que yo he vencido al mundo. Te vendrán cosas, te vendrán aflicciones, te vendrán problemas, te vendrán situaciones difíciles, te vendrán muertes. Todo esto lo he permitido para que en mí tengan paz, para que en mí crean, porque yo he vencido al mundo. ¡Gloria a Dios! La paz te dejo, te doy la paz, te doy la paciencia, te doy la esperanza, la paz te dejo. No como el mundo te la da, porque el doctor Faraón no te está dando ninguna paz. Yo te doy la paz que el mundo no te da, la tranquilidad, la paciencia, la esperanza, el amor, la fe, el gozo. Yo te lo doy, no te lo doy como ellos. Pero confíen en mí, dice Dios, hermano. Confíen en mí. Muchas son las aflicciones que tendrán, pero de todas ellas yo te liberaré, te levantaré, te restauraré, te haré una mejor persona, porque yo permito las aflicciones, porque también hay un milagro que yo ocasiono, hay un milagro que yo quiero que tú veas.